La primera grieta apareció una tarde de julio en un hotel de Valencia, no en mi casa de Madrid ni en un mensaje escondido, sino en un pasillo lleno de desconocidos. Estaba acompañando a Javier a un congreso de abogados, él como ponente principal, yo como esposa silenciosa que debía sonreír en las cenas y fingir interés en conversaciones que nunca me incluían, cuando conocí a Marcos. No fue un cruce accidental, ni un tropiezo romántico, él estaba esperando en la puerta de un ascensor, con la camisa desabrochada y una seguridad en la mirada que me incomodó y me atrajo al mismo tiempo. La primera palabra que me dijo no fue un cumplido ni una pregunta trivial, sino una provocación. ¿Siempre soportas cenas tan aburridas sin protestar? Yo sonreí como quien oculta un secreto y respondí sin pensar. Solo cuando me pagan el viaje. Ese intercambio, mínimo pero afilado, rompió un muro invisible dentro de mí. Durante los días siguientes, mientras Javier se perdía en conferencias interminables, Marcos aparecía en los pasillos, en el bar del hotel, en las sobremesas improvisadas. No hubo pretextos de amistad ni formalidades, todo fue directo, claro, intenso. Yo sabía lo que buscaba y él también. Cuando regresamos a Madrid, guardé el recuerdo como quien guarda una chispa en el bolsillo. No me había acostado con él todavía, pero en mi cabeza ya había cruzado la frontera. Empecé a inventar excusas para salir más tarde del trabajo, para alargar reuniones, para mantener abierto un espacio donde Marcos pudiera colarse. Y lo hizo. Una tarde, sin ceremonias, me besó en la puerta de mi coche y yo no lo detuve. Aquella fue la primera línea que tracé contra mi propio matrimonio, la primera decisión consciente de traicionar a Javier. Y lo más perturbador es que no sentí culpa inmediata, sino una mezcla peligrosa de libertad y vértigo, como si al fin estuviera probando algo que me había sido negado durante años. No imaginaba que ese fuego, iniciado en un hotel lejos de casa, terminaría explotando en el lugar más inesperado, de la manera más brutal, y con consecuencias que jamás habría podido calcular. El descubrimiento no ocurrió en mi teléfono, ni en un correo electrónico, ni en una conversación escuchada por casualidad. Javier se enteró de lo que estaba pasando de una manera más cruda y directa, porque la mentira se cayó en el único escenario donde no había margen para ocultar nada, la realidad tangible. Una tarde de domingo acepté encontrarme con Marcos en un apartamento que alquilaba en el barrio de Chamberí. Habíamos acordado vernos allí porque no era un hotel ni un sitio público donde alguien pudiera reconocernos, era un lugar discreto, anónimo, con las persianas siempre a medio cerrar y un olor a café viejo impregnado en las paredes. No planeábamos quedarnos mucho tiempo, solo un par de horas antes de que yo inventara alguna excusa para regresar a casa. Lo que no sabía era que Javier había cambiado de planes ese mismo día sin avisarme, y que la casualidad, acompañada de una sospecha silenciosa que venía acumulando desde semanas atrás, lo empujaría directamente hacia nosotros. Javier había ido a visitar a un antiguo compañero de universidad que vivía en el mismo edificio, 2 pisos más arriba. No lo sabía yo, ni mucho menos Marcos. Cuando terminó su visita, al salir del ascensor, reconoció mi coche estacionado frente a la entrada del edificio. Era un coche particular, con una pequeña abolladura en el lateral que lo hacía inconfundible. Javier me había preguntado esa mañana si iba a moverlo, y yo había contestado que pensaba quedarme en casa durante toda la tarde. Al verlo allí, apagado y con las llaves sin duda en mi bolso, algo en su cabeza encajó con brutal claridad. Decidió no llamarme ni escribirme. Subió a un piso, buscó en el directorio de buzones y vio un nombre que no conocía, pero que no le importó. Tocó el timbre con una calma que, según me contaría después, ni él mismo se explicó. El sonido nos sorprendió. Yo estaba en el salón con Marcos, todavía vestida pero demasiado cerca de él para que la escena pareciera inocente a cualquiera que entrara. Marcos se encogió de hombros y fue a abrir la puerta sin imaginar nada. Cuando la puerta se abrió y Javier apareció de pie, con la mirada dura y la mandíbula apretada, sentí que todo el aire del cuerpo se me escapaba en un solo segundo. Marcos retrocedió un paso, sorprendido, y Javier entró sin pedir permiso, cerrando la puerta con un golpe seco que retumbó en las paredes del apartamento. ¿Me vas a explicar qué haces aquí, Laura? Me preguntó con una voz que no era de gritos, pero que me resultó más amenazante que cualquier alarido. Yo me quedé paralizada, buscando una palabra, una frase, una salida, y no encontré nada. Marcos intentó hablar, decir algo que justificara la situación, pero Javier levantó la mano sin apartar los ojos de mí y lo interrumpió. No quiero escuchar nada de ti. Esto es entre ella y yo. Me puse de pie, intenté acercarme a Javier, pero él dio un paso atrás.
Vi en sus ojos una mezcla de incredulidad y rabia que no había visto nunca en nadie. Era el rostro de un hombre al que le arrancaban de golpe todo lo que daba por sentado, y esa expresión me persiguió en sueños durante semanas. No tienes que imaginar nada, Javier, dije finalmente, con la voz quebrada. Lo que crees que está pasando, pasó. No hubo gritos. No hubo escenas de violencia física. Hubo algo peor, silencio. Un silencio largo, insoportable, que se rompía solo con el ruido de mi respiración acelerada y el golpeteo de mi corazón. Javier no apartó la vista de mí ni un segundo. Después giró sobre sus talones, caminó hasta la puerta y salió sin decir nada más. El portazo fue la sentencia. Yo me quedé inmóvil, como si el suelo me hubiera tragado. Marcos intentó hablarme, ponerme la mano en el hombro, pero lo aparté de un empujón. No quería verlo, no quería escucharlo, porque en ese instante comprendí que nada de lo que habíamos compartido justificaba el desastre que acababa de provocar. No pensé en amor, ni en deseo, ni en libertad, solo pensé en la mirada de Javier y en lo que significaba perderlo. Las horas siguientes fueron una tortura. Intenté llamarlo, pero no contestaba. Le mandé mensajes, todos ignorados. Encendí el coche y manejé hasta casa con las manos temblando. Cuando llegué, sus cosas estaban en el mismo lugar, la puerta no tenía señales de haberse cerrado con llave desde fuera, y sin embargo él no estaba. Me senté en el sofá, esperé hasta la madrugada y no volvió. Ese fue el verdadero descubrimiento. No solo había visto mi traición con sus propios ojos, sino que había decidido dejarme sola desde el primer instante, sin concederme ni siquiera la oportunidad de explicarme. A la mañana siguiente apareció, no en casa, sino en el trabajo. Me llamó la secretaria de Javier para decirme que había llegado puntual, impecable, como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia calculada fue la primera forma de castigo. Comprendí que ya no se trataba de una sospecha o de un rumor, sino de una verdad que él había visto, tocado, respirado, y que me lo devolvería con una frialdad que ni siquiera en mis peores escenarios había imaginado. Pasaron 3 días de silencio absoluto antes de que Javier decidiera hablar conmigo. No hubo mensajes, no hubo llamadas, no hubo señales de que siquiera quisiera verme. Yo lo esperaba cada noche, me quedaba vestida en el sofá hasta la madrugada con la luz encendida, esperando escuchar la llave girar en la puerta, pero él nunca volvía. Dormía en algún lugar que no quiso mencionar, y su indiferencia calculada era un tormento mayor que cualquier grito. Finalmente, la tarde del 4.º día, abrió la puerta de casa con paso firme, dejó las llaves en la mesa de la entrada y se sentó frente a mí en el comedor. Traía aún la ropa del trabajo, la corbata medio suelta y los ojos hundidos, pero lo que más me estremeció fue la calma implacable en su rostro. Vamos a hablar ahora, dijo sin elevar la voz, aunque en esa calma había un filo tan cortante que prefería que hubiera gritado. No quiero excusas, no quiero rodeos. Quiero que me digas exactamente qué hiciste, con quién, desde cuándo y por qué. Tragué saliva, sentí un nudo en la garganta y supe que no tenía escapatoria. Me quedé unos segundos en silencio, pero su mirada fija me obligó a hablar. Fue con alguien del trabajo, alguien que conocí hace un par de meses en un congreso, confesé, eligiendo cada palabra con cuidado. No era planeado, empezó como algo pequeño, una conversación, un café, después se convirtió en algo más y yo lo permití. No quería hacerte daño, Javier, pero... Él golpeó la mesa con la palma abierta, no como un gesto de violencia, sino como un corte brutal a mi frase. No digas que no querías hacerme daño, porque en el momento en que decidiste abrir esa puerta, ya sabías perfectamente que me lo estabas haciendo. No vengas a venderme que fue un accidente, que no lo pensaste, porque tuviste tiempo de sobra para pensarlo en cada cita, en cada mentira, en cada excusa que inventaste para no estar conmigo. Intenté acercarme, puse la mano sobre la mesa buscándole, pero él la retiró antes de que pudiera tocarlo. Javier, me sentía vacía, me sentía invisible. Hace años que entre nosotros solo hay rutina, trabajo y silencio. Yo necesitaba sentir algo distinto, y él me lo dio. No estoy justificándome, estoy intentando que entiendas por qué sucedió. Él rió sin humor, una risa seca que me heló. ¿Sentías vacío? ¿Y la solución fue llenar ese vacío a escondidas? Hubieras podido decírmelo, gritarlo, obligarme a enfrentar lo que estaba mal en nuestro matrimonio, pero preferiste traicionarme en la forma más baja posible. ¿Sabes lo que es entrar en una habitación y ver a tu esposa con otro hombre? Ese recuerdo no se borra, no se explica, no se repara con frases bonitas.
Yo quise insistir, le pedí que me escuchara. Si hubieras estado allí, si hubieras mirado cómo me alejaba cada día más, habrías entendido que no se trataba solo de mí, también de nosotros. Yo cometí un error imperdonable, lo sé, pero no fue porque dejara de amarte, fue porque dejé de sentir que me amabas. Javier apretó los puños sobre la mesa, respiró hondo y habló despacio, como midiendo cada palabra para que no se le escapara algo que después pudiera lamentar. No eres tú la que va a decirme qué siento o qué dejo de sentir. Yo estaba aquí, trabajando, pagando cuentas, asegurándome de que no te faltara nada, construyendo lo que creía que era un hogar, y mientras yo hacía eso tú buscabas calor en otra cama. No vengas a decirme que lo hiciste porque yo no te di suficiente, porque lo único que necesitabas era valor para enfrentarme con la verdad, y preferiste mentir. El ambiente estaba cargado, yo apenas podía contener las lágrimas, pero no podía callarme. Lo que hice estuvo mal, Javier, lo admito sin reservas, pero no todo lo que vivimos merece morir por esto. Tú y yo tenemos años juntos, una vida armada. Estoy dispuesta a terminar lo que empezó, a no volver a verlo, a enfrentar cualquier consecuencia con tal de que podamos reconstruir lo que tenemos. Él se levantó de golpe, empujó la silla hacia atrás y caminó por la sala como un animal enjaulado. ¿Reconstruir? Repitió con un tono que me hizo estremecer. ¿Cómo se reconstruye algo que fue demolido frente a mis ojos? Tú no entiendes lo que has hecho, Laura. Lo convertiste en un espectáculo, me quitaste hasta la posibilidad de la duda. No puedo inventarme otra versión, no puedo engañarme pensando que quizá exagero. Lo vi. Lo vi todo. Yo me puse de pie también, lo seguí por la sala intentando alcanzarlo. No quiero perderte, Javier, dime qué puedo hacer, dime cómo puedo demostrarte que me arrepiento de verdad. Se detuvo frente a la ventana, con la espalda hacia mí, y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. No es tu arrepentimiento lo que me importa, es lo que ya hiciste. Y eso no se borra. Me giré, apoyé la frente contra la pared y lloré en silencio. Cuando logré recuperar un poco de aire, me volví hacia él. ¿Qué vas a hacer entonces? Él me miró por primera vez sin rabia, pero con una frialdad que me dolió más que cualquier insulto. Ya lo verás, Laura. No voy a quedarme de brazos cruzados. Y cuando actúe, entenderás lo que significa sentir como alguien te arranca la vida sin tocarte. No dijo más. Tomó las llaves de nuevo, abrió la puerta y salió, dejándome con un eco que no desapareció en toda la noche. La mañana siguiente parecía una más, pero desde el momento en que abrí los ojos sentí que algo había cambiado de forma definitiva. Javier no había vuelto a casa y el silencio se había instalado en cada rincón como si fuera dueño de las paredes. Fui al trabajo con la mente dispersa, sin poder concentrarme en nada, esperando al menos un mensaje suyo, pero lo único que encontré al volver por la tarde fue un sobre en la mesa del comedor. Lo abrí con manos temblorosas y adentro encontré copias de extractos bancarios, facturas de la hipoteca y papeles de nuestra cuenta en común. No había una nota, no había palabras, solo números fríos que mostraban que el dinero había sido transferido a una nueva cuenta a su nombre. Fue el primer golpe. Javier había vaciado todas nuestras cuentas compartidas y me había dejado únicamente con el saldo mínimo para que no pudiera decir que me había dejado en cero. Corrí a llamarlo, marqué su número una y otra vez, pero no contestó. Envié mensajes suplicando que hablara conmigo, que me dijera qué estaba haciendo, pero ninguno fue leído. Durante 2 días me dejó sin respuesta hasta que finalmente recibí un correo electrónico enviado desde su dirección personal. En ese correo, sin adornos ni explicaciones, decía que había presentado la baja de nuestro contrato de arrendamiento con el propietario del piso donde vivíamos y que en un mes exacto el lugar debía quedar vacío. Me dejó claro que él ya tenía donde vivir y que yo podía buscarme mi propio espacio. La frialdad de cada palabra era más hiriente que cualquier insulto, porque no solo se trataba de alejarse de mí, sino de arrancar de raíz cada elemento que componía la vida que habíamos construido juntos. No tardó mucho en llegar el segundo movimiento. Una tarde de viernes, al llegar al trabajo, mis compañeros me miraban de una forma extraña, como si ocultaran algo que no se atrevían a decir. En mi escritorio encontré un sobre cerrado. Adentro había copias impresas de mensajes que había intercambiado con Marcos, correos en los que claramente se leían las citas, los encuentros y las palabras que jamás debieron salir de mi bandeja de salida. Lo entendí enseguida, Javier había accedido a mis correos, los había impreso y había hecho llegar copias al Departamento de Recursos Humanos. Cuando me llamaron a la oficina de la directora,
me informaron que mi comportamiento era una falta grave a la política de la empresa, ya que implicaba un vínculo con un colega y que afectaba la imagen profesional del equipo. Me notificaron una suspensión temporal mientras evaluaban la situación, y aunque no dijeron la palabra despido, yo sabía que era cuestión de tiempo. Regresé a casa con las piernas pesadas y el corazón vacío. Lo llamé de nuevo, lo busqué, incluso fui hasta su despacho, pero la secretaria me dijo que no me recibiría. Decidí esperarlo en la entrada, y cuando finalmente apareció, lo enfrenté en la calle. ¿Eres consciente de lo que me has hecho, Javier? Le pregunté con lágrimas en los ojos. No solo te llevas el dinero, no solo me dejas sin casa, ahora también intentas destruir mi trabajo. Él se detuvo frente a mí, con la corbata perfectamente ajustada y esa expresión gélida que me resultaba insoportable. Tú ya destruiste mi vida, Laura. Ahora estoy equilibrando la balanza. Esto es una venganza cruel, no lo merezco de esta manera. No me hables de merecer. ¿Acaso yo merecía entrar en una habitación y ver lo que vi? No. Ahora entiendes lo que es perder todo sin tener opción de defensa. Intenté tocarle el brazo, pero él se apartó. Javier, yo me equivoqué, lo admití, lo confesé frente a ti sin esconderme. Estoy dispuesta a asumir mi culpa, pero lo que estás haciendo no es justicia, es una demolición completa. Exactamente, respondió sin titubear. Una demolición, como la que tú hiciste conmigo. Se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Me quedé en la calle, temblando, sin saber cómo volver a casa, cómo enfrentar la realidad que me estaba dejando sin nada. En los días siguientes, los rumores en mi empresa crecieron, mi suspensión se volvió definitiva y recibí la carta de despido. El propietario del piso me recordó la fecha límite para entregar las llaves. Mis cuentas estaban casi vacías y la única ayuda económica que recibía era de mis padres, a quienes no podía confesar la verdad. Mientras tanto, Javier seguía su vida como si yo nunca hubiera existido, con una eficiencia brutal que me dejaba sin espacio para reaccionar. Cada paso que daba estaba calculado para dejarme sola, sin dinero, sin trabajo, sin casa y sin reputación. Cuando comprendí la magnitud de su venganza, sentí un vacío profundo que no tenía comparación con la culpa inicial de mi traición. La traición había sido un error mío, pero la venganza de Javier era un castigo diseñado para borrar mi nombre de todo lo que habíamos compartido, para hacerme sentir que no quedaba un solo rincón donde yo pudiera reconstruirme sin que él hubiera dejado una cicatriz. Esa noche lo llamé una vez más, sin esperanza de que contestara, y para mi sorpresa lo hizo. Su voz sonó seca, distante, casi mecánica. ¿Qué quieres, Laura? Quiero que pares, quiero que hablemos, quiero que me digas qué necesitas para dejar de destruirme. Ya no se trata de lo que yo necesite, se trata de lo que tú perdiste. Todavía puedo intentar arreglar algo, aunque sea el respeto entre nosotros. Eso murió el día que me traicionaste. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sabiendo que lo peor aún no había llegado, porque lo conocía lo suficiente para entender que lo que había hecho hasta ese momento solo era el principio de un plan que llevaba mucho más lejos de lo que yo podía imaginar. El día en que todo debía terminar llegó sin que yo pudiera detenerlo. Habían pasado 3 semanas desde que Javier comenzó a ejecutar su venganza y en ese tiempo había perdido el trabajo, había empaquetado mis cosas en cajas baratas y estaba a punto de entregar las llaves del piso que durante años había llamado hogar. No sabía nada de él más allá de rumores indirectos, que seguía en su oficina como si nada hubiera pasado, que mantenía la misma rutina, que incluso había asistido a cenas sociales sin mostrar grieta alguna. Yo estaba devastada, cansada de resistir, con la mente cargada de preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Esa tarde decidí que no soportaría marcharme sin mirarlo a los ojos una última vez, así que lo esperé en la puerta de su despacho hasta que salió. Él se detuvo, me observó unos segundos y dijo con la misma frialdad de las últimas semanas que si quería hablar lo hiciéramos en un lugar neutro. Caminamos sin hablar hasta un café cercano, entramos y nos sentamos en una mesa apartada. El murmullo de la gente alrededor parecía lejano, porque el único sonido que importaba era el de nuestras respiraciones contenidas. Fui yo quien rompió el silencio. No vengo a pedirte que vuelvas conmigo, dije con voz apagada. Vengo a entender si todo lo que hiciste después de descubrir lo mío fue porque aún te importaba o porque querías borrarme de tu vida para siempre. Javier me miró fijamente, sin apartar la vista ni un segundo, y su respuesta llegó clara. Lo hice porque necesitaba que sintieras una fracción de lo que yo sentí. No porque me importes, sino porque no podía permitir que salieras ilesa después de lo que me hiciste.
Apreté las manos sobre la mesa, intentando contener la rabia. Me hiciste perder el trabajo, me dejaste sin dinero, me obligaste a abandonar mi casa. ¿Era necesario arrasar con todo? No era necesario, era justo, contestó con calma. Lo que tú destruiste no se mide en dinero ni en casas, se mide en dignidad, en confianza, en la idea misma de lo que yo creía que era mi vida. Si no destruía lo tuyo, me quedaba condenado a cargar con la sensación de que había salido con ventaja, de que habías jugado con mi vida y al final seguías de pie. Sentí que la ira me subía hasta la garganta y no pude callar. No jugaba con tu vida, Javier. Busqué algo que me faltaba, lo busqué de la peor manera, sí, pero no con la intención de hundirte. Tú en cambio me hundiste con precisión, con cálculo, con una frialdad que ni siquiera en mis peores escenarios imaginé. Si tu objetivo era demostrarme el dolor, ya lo lograste, pero lo que me pregunto es si con todo esto no te destruiste también a ti mismo. Él se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y habló sin titubear. Me destruí el día que te vi en esa habitación. Lo que hice después no fue autodestrucción, fue liberación. Tú perdiste todo lo que yo podía quitarte, y yo recuperé algo que no me devolverías nunca, el control. Me quedé en silencio unos segundos, tragando lágrimas, hasta que finalmente decidí cambiar de tono. Ya no quiero discutir, no quiero seguir tirando veneno. Quiero entender qué queda ahora. ¿Nos vamos a divorciar? ¿Quieres que no volvamos a cruzar palabra jamás? ¿O queda alguna posibilidad de un cierre que no sea este campo de ruinas? Javier se acomodó en la silla, respiró hondo y contestó despacio. El divorcio es inevitable, Laura. No hay vuelta atrás. No podemos fingir que esto se arregla con tiempo ni con promesas. Lo único que queda es hacerlo de la forma más limpia posible. Tú tendrás que rehacer tu vida, yo haré lo mismo. Y si alguna vez volvemos a cruzarnos, será como dos extraños que alguna vez compartieron un techo. No pude evitar llorar. Las lágrimas caían sin control y no hice el esfuerzo de detenerlas. ¿De verdad todo termina así? Después de tantos años juntos lo único que queda es un documento firmado y dos personas que se borran del mapa. Él sostuvo mi mirada, y por primera vez en semanas vi en sus ojos un destello de tristeza, no rabia, no frialdad, sino un dolor que coincidía con el mío. Sí, termina así, porque lo que hiciste mató cualquier otra salida. Yo hubiera preferido una pelea, una crisis, incluso una separación pactada. Lo que no puedo aceptar es que me quitaste la elección. Tú decidiste por los dos cuando cruzaste esa línea, y ahora yo decido el final. Apreté los labios, respiré hondo y asentí. Acepto lo que dices, Javier. No porque lo comparta, sino porque no tengo fuerza para seguir luchando contra ti. Ya no quiero discutir, ya no quiero pelear. Solo quiero poder levantarme mañana y empezar a entender cómo se vive después de perderlo todo. Él guardó silencio unos segundos y luego se levantó. Entonces esto es todo, Laura. El resto lo arreglarán los abogados. Lo vi salir del café con paso firme y supe que era la última vez que lo vería de esa manera, como esposo, como hombre que alguna vez fue mi refugio y que ahora se había convertido en mi verdugo. Me quedé sentada un rato más, mirando el vacío de la mesa, intentando asimilar que la conversación final no había traído alivio, sino la certeza de que ya no había nada más que hacer. Cuando salí a la calle, el aire frío me golpeó en el rostro y comprendí que esa tristeza que sentía no se iría pronto, pero al mismo tiempo sentí que había dado el primer paso hacia la aceptación. El matrimonio estaba muerto, Javier estaba decidido a borrarme de su vida, y lo único que me quedaba era aprender a vivir con esa pérdida. Cuando la última conversación quedó atrás y Javier salió del café, supe que ya no había más espacio para insistir ni para aferrarme a un hilo inexistente. Me quedé sentada en aquella mesa hasta que el camarero me pidió amablemente que dejara libre el sitio, y al salir a la calle no reconocí la ciudad que tantas veces había recorrido con él. Medjugorje seguía siendo la misma, con el tráfico desordenado y los escaparates iluminados, pero para mí se había convertido en un lugar extraño, casi ajeno, porque cada esquina guardaba un recuerdo que ahora dolía. Esa misma noche regresé a casa con la certeza de que debía entregar las llaves en pocos días, empaquetar las últimas cajas y abandonar definitivamente el piso que habíamos compartido. Me encontré con el eco de mis pasos, con los armarios vacíos y con el olor que aún conservaban las paredes, y entendí que la vida que había conocido se había cerrado de golpe. Durante las jornadas siguientes me dediqué a ordenar mis pertenencias con una frialdad que no conocía en mí. Guardaba fotografías, libros,
ropa, utensilios, todo lo que había sido parte de nuestra vida en común, y cada objeto era un recordatorio de la distancia que ahora nos separaba. No había lugar para la nostalgia porque el dolor era más fuerte y se imponía en cada gesto. Dormía poco, comía mal, y pasaba las horas pensando en cómo un solo error había desencadenado una serie de consecuencias tan devastadoras. Lo más duro era aceptar que no existía forma de retroceder, que no había posibilidad de pedir otra oportunidad, porque Javier había cerrado cualquier puerta con la determinación de quien se niega a volver a mirar atrás. Me refugié en la casa de mis padres por unos días, aunque no quise dar explicaciones. Les hablé de problemas laborales y de la necesidad de cambiar de rumbo, pero oculté la verdadera magnitud del desastre. No estaba preparada para confesarles que había traicionado a mi esposo y que él me había devuelto el golpe con una precisión que había desmantelado toda mi vida. Me limité a soportar sus miradas de preocupación y sus intentos de animarme, mientras por dentro libraba una batalla con mi propia conciencia. No podía escapar de la realidad de que había sido yo quien abrió la puerta a esta destrucción, aunque tampoco podía ignorar que Javier había convertido la venganza en un proceso calculado que me dejaba al borde del vacío. Pasaron semanas hasta que encontré un pequeño estudio en alquiler, un espacio modesto donde apenas cabían mis cajas y una cama individual. Firmé el contrato con el dinero prestado por mi madre, sabiendo que debía empezar desde cero, buscar un nuevo trabajo y levantar una vida distinta sin la seguridad económica ni emocional que había tenido durante tantos años. Esa primera noche sola, rodeada de cajas sin abrir, me senté en el suelo y por primera vez me permití un análisis frío de todo lo que había pasado. Entendí que la traición no había nacido de un odio hacia Javier, sino de una carencia que nunca supe expresar, y que en lugar de enfrentar el problema, busqué una salida que solo multiplicó el daño. Comprendí también que Javier me había amado a su manera, quizá no con las atenciones que yo necesitaba, pero con un compromiso que yo subestimé. Lo había roto todo por un impulso, por una búsqueda de emoción que confundí con necesidad vital, y esa decisión había sido el inicio de mi caída. Reflexioné sobre la venganza de Javier. Podía llamarla cruel, podía reprochar la frialdad con la que la ejecutó, pero en el fondo sabía que para él era la única forma de recuperar algo de poder sobre la situación. Yo había decidido por los dos al engañarlo, y él decidió por los dos al destruir lo que quedaba. No había equilibrio, no había justicia, solo una cadena de acciones que nos había arrastrado a los dos a un final sin redención. Con el paso de los días aprendí a aceptar que ya no podía definirme únicamente como la mujer traicionada por las consecuencias de sus actos, sino como alguien obligada a reinventarse. Busqué trabajos pequeños, colaboraciones temporales, cualquier cosa que me permitiera sostenerme. Me enfrenté a la desconfianza de los demás, a las preguntas veladas de conocidos, a los rumores que aún circulaban en mi antiguo entorno laboral. Cada entrevista de trabajo era un recordatorio de que ya no podía presentarme como la misma persona de antes, porque mi vida había cambiado en todos los aspectos. Y sin embargo, en medio de esa incertidumbre, descubrí una fuerza que nunca había sospechado en mí, una resistencia que no venía de la ilusión ni del entusiasmo, sino de la pura necesidad de sobrevivir. No volví a hablar con Javier después de aquella última conversación. Supe por terceros que había firmado los papeles del divorcio y que había entregado todo a los abogados. El documento llegó a mi estudio semanas más tarde, y al firmarlo sentí que no solo cerraba un matrimonio, sino una etapa completa de mi vida. No hubo ceremonia, no hubo lágrimas en común, solo firmas en papeles y un sobreenviado por correo. Ese fue el final oficial de lo que alguna vez fue mi historia de pareja. Hoy, mirando atrás, no trato de justificarme ni de culparlo por lo que hizo. Lo único que puedo hacer es asumir lo que aprendí, que las decisiones impulsivas tienen un precio más alto de lo que imaginamos, que la comunicación callada mata más que cualquier pelea, que la traición no se queda en un instante de deseo sino que arrastra todo lo construido. Aprendí que el amor no siempre muere de golpe, a veces se va apagando poco a poco, y si no se atiende, uno termina buscando fuego en el lugar equivocado. Y cuando eso ocurre, lo que sigue no es libertad, sino destrucción. Me queda por delante la tarea de reconstruirme, no con ilusiones rápidas ni con dependencias ajenas, sino con la conciencia de que esta vez debo sostenerme por mí misma. Javier ya no forma parte de mi vida, y probablemente nunca más vuelva a hacerlo, pero su ausencia se ha convertido en la marca que me recuerda cada día las consecuencias de mis decisiones. No sé qué futuro me espera, pero sí sé que ya no puedo repetir el mismo error, porque no sobreviviría a otra caída como esta.